Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los vampiros no comen pizza. Os habla Space desde el Baix Llobregat, este lugar tan mágico y tan decadente de la periferia de Barcelona. El grupo que traigo hoy es The Cramps, uno de mis favoritos, y tenía muchas ganas de hacer este episodio. Creo que sirve un poco como contrapunto del episodio anterior sobre Strawberry Switchblade, porque en el episodio anterior dije que Strawberry Switchblade fue un proyecto que se dejó devorar por completo por la industria musical, lo que hizo que no alcanzara su potencial. Y con The Cramps sucede todo lo contrario. Creo que son el perfecto ejemplo de lo que puede surgir cuando a los artistas se les da esa libertad creativa, ¿no? Más que una historia sobre un grupo de música, hablar de The Cramps yo creo que es hablar sobre todo sobre una historia de amor. En este caso la de Poison Ivy y Lux Interior. Ambos se conocieron en algún momento del 72, mientras Poison Ivy hacía autostop y la recogió Lux Interior. Ambos eran estudiantes de la Universidad de Sacramento y se conocían de vista. Y posteriormente volvieron a coincidir en una clase llamada Arte y Chamanismo y fue allí donde comenzó su verdadera conexión. Ya desde el principio todo es un poco bizarro. Mola muchísimo que se conocieran en una clase llamada Arte y Chamanismo. Recordemos que estamos en los 70. Todo el ambiente universitario estaba aún muy empapado de ese movimiento hippie y de la espiritualidad New Age. Y desde ese momento formaron un dúo inseparable. Una de esas uniones donde tanto lo artístico como lo amoroso se retroalimentan de una forma perfecta. Ivy y Lux se entendían desde los márgenes. Ambos se sentían fuera de lugar en todo ese ambiente más hippie que reinaba por aquel entonces, y esos márgenes fueron también el lugar desde donde decidieron crear su propio universo, no solo musical, sino de hecho vital, donde no tenían que rendir cuentas a nadie. Su vínculo se transformó en un estilo de vida compartido, una estética total que respiraba horror, humor negro, erotismo de feria, un amor compartido sobre todo también por la música de los 50 y 60, a las que ambos consideraban la época dorada de la música en Estados Unidos. De hecho, esto es algo que se ve mucho en su trayectoria, donde cogen temas de rock and roll clásicos y los deforman, los mezclan con toda esa estética y ese imaginario propio de las películas de serie B que parecen una autoparodia de sí mismas, ¿no? Porque yo creo que The Cramps es la serie B hecha música, sobre todo. Crearon un universo muy propio y que sirvió de refugio, yo creo, tanto para ellos como para todos aquellos que nos consideramos un poco unos bichos raros en algún momento de nuestra vida. Poco después y quizás de forma impulsiva, con esa misma actitud que dio forma también a su proyecto y a su música, siempre muy ligada a los impulsos, se mudaron a Nueva York en plena era de la explosión punk. Se encontraba ese mítico club de música icónico llamado CBGB, que originalmente se llamaba así por un acrónimo de Country, Bluegrass y Blues, que era lo que pretendía que fuera el propietario, pero que pronto se convirtió en un espacio para todas las bandas emergentes del punk y New Wave. En estos primeros años la escena fue compartida con grupos como los Ramones, Blondie o Patti Smith, pero The Cramps yo creo que iban mucho más allá. No eran punk, no eran rockabilly, no eran garage. Eran una criatura híbrida, una especie de Frankenstein, ¿no? Haciendo referencia a este horror que impregnaba todo el proyecto. Y dieron forma a todo eso que luego se llamó Psychobilly. The Cramps fueron una deformidad hermosa, como me he dicho antes. Eran como una deformidad del rock and roll clásico, una aberración musical y estética que parecía sacada de una pesadilla. Su primer directo fue en 1976 y desde el principio ya quedó claro que aquello no era solo música, sino también era un acto de performance, una especie de ritual que giraba entre el horror y el erotismo. Incluso para la escena tan permisiva como era la del punk neoyorquino del momento, yo creo que su imagen y sonidos eran realmente intensos y exagerados,
y causaban desconcierto incluso en una escena tan permisiva como he dicho. Y en esa época yo creo que ya se empezó a crear un poco la dinámica que definiría para siempre a The Cramps, que era la de una Ivy más fría y más calculadora, una especie de arquitecta de todo este show grotesco, mientras que Lux Interior era la fuerza salvaje que gruñía y se desnudaba, se metía el micrófono en la boca, que parecía sacado de una película de serie B de estas a las que tanto admiraban, mezclando una sexualidad cruda con una teatralidad muy salvaje. Su primer EP fue titulado Gravest Hits, se lanzó en 12 pulgadas y yo creo que destacaría los temas Human Fly y la versión del mítico tema Surfing Bird, que yo creo que fue la puerta de entrada para mucha gente al grupo. Y también fue toda una declaración de intenciones y el inicio de esa tendencia que comentaba antes de recuperar el rock and roll clásico y deformarlo y darle una forma propia, ¿no? Para que encajara en todo este proyecto tan rompedor y a la vez tan tradicionalista en el fondo. En 1980 lanzan su primer LP, Songs de Lord Tautas, canciones que el señor nos enseñó, y desde la portada ya se intuye algo oscuro entre erótico y fúnebre. El disco se transforma en una especie de biblia de lo marginal. Destacan canciones como TV Seat o Garbage Man. También encontramos en este álbum el mítico tema I Was a Teenage Werewolf. Y de nuevo, repitiendo la tendencia que he dicho que empezaron a marcar desde el principio, versionaron el tema de rock and roll clásico Sunglasses After Dark. El disco suena súper distorsionado. Tienen un sonido que suena a un rockabilly pervertido y para mí siempre ha sonado como me imagino que sonaría una fiesta en el cementerio, ¿no? Después de este primer álbum sacan en 1981 el LP Psychedelic Jungle. Este es mi favorito sin duda. Lo encuentro más profundo, quizás más enmarañado y más sensorial. Tiene temas como Green Fuzz o Mac, que se hizo totalmente viral con la aparición estelar que hizo en la serie de miércoles. Y en este disco se intuye esa mezcla de delirio sexual y arqueología del rock primitivo. Con este disco The Cramps deja claro que no querían sonar modernos, querían sonar como algo desenterrado, como una momia que se desentierra, que nunca debió volver a superficie. Aquí siguen con esa tendencia marcada que desde el principio he dicho que fue uno de los rasgos identificativos del grupo, de recuperar canciones de los 50 y 60 y reversionarlas. Y durante estos primeros años la banda tuvo un montón de cambios en la formación, pero Lux y Ivy siempre estuvieron en el centro, como un sistema 100% binario que gira en torno a su propia lógica interna. De hecho, en una entrevista Ivy dijo que tocar juntos era una forma de hacer el amor. Cuando el grupo montaba el show, este venía a ser una extensión de su propia intimidad, una forma de mostrar el deseo y el juego, el caos. En el escenario, como he dicho antes, Luke se desnudaba, se arrastraba por el suelo y Ivy me mantenía los riffs de guitarra como esa columna vertebral impasible y fría que hacía un poco de contrapunto de todo ese salvajismo de Lux Interior. Después de este periodo tuvieron un parón hasta el año 1986, cuando retomaron su trayectoria con el LP A Date with Elvis, que probablemente sea su disco más accesible, aunque sigue manteniendo esa línea de obscenidad, pero quizá las canciones sí que son más pegajosas, bailables. De hecho, para mí este disco suena un poco como... suena raro, pero como casi pop, pero un pop endemoniado y sobreexagerado, como autoparodiado, igual que esas películas de serie B que comentaba al principio. Con este disco empiezan a lograr cierto reconocimiento comercial, sobre todo en Europa, y es aquí yo creo donde un poco empiezan a ser influyentes en bandas posteriores de todo tipo, desde el garage hasta el punk, hasta el rock alternativo, y donde se empieza a formar yo creo también un poco el nacimiento de este nuevo género musical que posteriormente tomará el nombre de Psychobilly, ¿no? En 1990 sacan el LP Stay Sick,
que es de mis favoritos también. De hecho, le tengo un cariño especial porque fue lo primero que escuché del grupo. Y yo creo que es el de los discos más divertidos y donde se ve más la influencia de esa serie B. Destaco sobre todo el tema Bikini Girls with Machine Guns. Ya lo dice todo, ¿no? El título, chicas en bikini con metralletas. En esta misma década lanzan 3 LPs más: Look Mom No Head en el 91, Flame Job en el 94 y Big Beat from a Battsville en el 97, que está compuesto únicamente por temas originales. Aquí ya no hay ningún homenaje o ninguna versión a temas antiguos. Yo creo que durante esta década es cuando The Cramps alcanza su madurez artística y donde más sea del kitsch y de esta estética tan llamativa, construyen toda una ética alrededor del proyecto. Creo que el proyecto ya se ha convertido en una reivindicación del vivir sin permiso, el de amar sin reglas, el de formar todo aquello que el mundo nos dice que debe ser bello de una forma convencional. Y los temas se convierten en un himno a todo un absurdismo sexy, el deseo desquiciado y a todo lo que no tiene lugar en una estética y un mundo más cuadriculado, ¿no? En 2003 cierran su discografía con Fiends of Adobe Island, un disco que, aunque ya lejos del impacto de los primeros, mantiene su identidad. Y entre medio, por supuesto, de todas estas publicaciones sigue habiendo conciertos incendiarios, giras frenéticas, y aquí ya tienen una base de fans que los sigue casi como si fueran una religión, ¿no? Para mí el secreto del éxito de The Cramps está en que no fueron una banda cualquiera, fueron una pareja que no compartía solo escenarios, sino que compartían una visión muy característica de la vida. Y esa historia de amor al final sirvió de columna vertebral de todo ese universo que al final yo creo que se convirtió en no solo un proyecto artístico, sino en un refugio, tanto para ellos mismos como para los que los escuchamos. Un refugio al final donde todo aquello raro y que se sale de la norma encuentra un sitio donde poder sentirse hermoso también. Donde el horror se combina con la ternura y el humor y la risa se convierten en una salvación en un mundo que no acaba de aceptar todo aquello que habita en los márgenes, ¿no? Todo el proyecto fue una anomalía amorosa y sonora, un recordatorio de que hay belleza en lo retorcido. Y sobre todo había pasión en cada rugido desafinado de su música que nos recuerda que no estamos solos en la locura, sino que hay más monstruos allá afuera bailando. Y quizá por eso cada vez que suena una canción suya en medio de la noche, cada vez que me lo pongo en el tocadiscos, siento en parte que vuelvo a casa, a un lugar donde los frikis, los vampiros sin glamour, los que somos una especie de adolescentes eternos y los que amamos de forma deformada, y no solo deformada, sino que de forma intensa o incluso frenética. Todos los que sentimos al final con una intensidad que abruma. Tenemos también permiso para existir, ¿no? Un lugar donde bailar mal, gritar raro, sentir intensamente no solo esté permitido, sino que es la norma. Es un lugar donde el horror no da miedo, sino que sirve de consuelo, y donde las almas extrañas pueden encontrarse y crear un universo propio. Yo siempre he sido muy amante del cine de terror, así muy infantiloide y exagerado, de películas como Creepshow, de programas como Tales from the Crypt o Goosebumps. Y recuerdo que de pequeño para mí eran un refugio que me ayudaba a evadirme de una situación familiar que no me hacía sentir cómodo, y de la sensación también que siempre me perseguía desde pequeño de ser un bicho raro y estar fuera de lugar. Me pasé casi toda la infancia yendo a psicólogos, porque vivimos en un sistema que a la mínima que algo se sale de la norma, yo creo que se intenta clasificar y reconducir para que vuelva a adaptarse a
a lo que se considera normal. Y en muchos casos creo que al final lo único que se consigue es que una persona se acabe sintiendo toda la vida que algo en ella está mal. Y yo creo que eso al final viene de una visión de la psicología un poco caduca, que por suerte creo que en tiempos recientes se está reinventando un poco. Pero como decía, para mí esa clase de terror fue siempre un refugio. Recuerdo los libros de la serie Pesadillas que me compraba mi madre. Recuerdo estar en el coche de camino al psiquiatra y estar leyendo uno de esos libros que trataban sobre personajes raros que no encajaban, con un toque de humor. Y era mi pequeño momento de paz y de evadirme un poco de la realidad. De hecho, el mismo título de este podcast, Los vampiros no comen pizza, viene de uno de esos libros de terror infantil que leía, titulado Los monstruos no comen pizza, que trata de un monstruo niño que va hablando con diferentes monstruos adultos que le dicen que no puede comer pizza, que es lo que él quiere comer, porque los monstruos tienen que comer cosas como gusanos, huesos o murciélagos. Y el libro al final es una especie de metáfora de cómo él se siente fuera de lugar, de cómo él no quiere hacer lo que se espera de él simplemente por ser un monstruo. Y el libro acaba con un final muy inocente, pero bueno, lleno de esperanza, al menos para un niño de 10 años, que es lo que debía tener yo cuando leía este libro, en el que encuentra una familia de humanos que lo acoge y lo aceptan como es, y le dejan comer pizza con su hijo, ¿no? Y quizá por eso creo que conecto tanto con la obra de The Cramps, mucho más allá de lo musical, porque para mí The Cramps es el sueño que tenía de pequeño de estar bailando en la pista de baile que aparece en la película El Club de los Monstruos, y es un poco reconciliarme con ese yo infantil y decirle, tío, no pasa nada, ¿sabes? No estás solo, hay mucha gente ahí fuera con sensibilidades parecidas a las tuyas. Al final miro hacia atrás y veo todo lo que he conseguido, la gente de la que me he logrado rodear, y estoy muy orgulloso de todo ello, y por eso quería darle un poco de valor a este proyecto que fue The Cramps, porque yo creo que para mucha gente significó algo parecido a lo que estoy relatando, quizás por otros temas o de otras formas. Al final lo que decía del cine de terror es algo muy personal de mi infancia, pero yo creo que de una forma u otra mucha gente que se haya sentido similar habrá encontrado en The Cramps toda una declaración de intenciones y todo un manifiesto que reivindica el ceñirnos a nuestra esencia y no intentar encajar en el molde, porque al final es el ejemplo perfecto de cuando te dejas llevar por la creatividad sin tapujos, cuando te permites el ser realmente libre y el mostrarte tal y como eres. Aparecen cosas tan magníficas como fue este proyecto. Llevo muchos años en un proceso de intentar destrozar las estructuras mentales que nos inculcan desde pequeños y que a veces nos limitan. Y es un camino muy largo, a veces jodido, y creo que proyectos como The Cramps han sido para mí piezas de un gran engranaje que me ha permitido seguir en ese camino con sus altibajos, obviamente, pero seguir en ese camino y hacérmelo más llevadero, al igual que muchas personas que me han enseñado que el salirse de la norma y el ser diferente puede ser muy bello. Y este capítulo quiero que sea una especie de tributo a este grupo, a todas esas personas, pero sobre todo a esos valores que nos transmitió, de ser nosotros mismos pase lo que pase, y de no intentar encajar en un molde para el que al final no hemos nacido, ¿no? Quiero también dedicar este episodio, no creo que lo llegue a escuchar, pero al dependiente de la tienda de discos donde compré el LP Psychedelic Jungle, que me hizo sacar una sonrisa, porque cuando fui a pagar me empezó a contar que él era fan de este grupo desde pequeño
que lo había descubierto cuando su madre le puso el tema de Surfing Bird en el tocadiscos, y me pidió por favor que cuando llegara a casa y pusiera el disco, metiera la ampliatope y me pusiera a bailar como un loco. Y es una de esas situaciones, y por eso la cuento, en la que te das cuenta que realmente proyectos así crean un universo donde encontrarse con los demás. Sin necesidad de intercambiar muchas palabras, yo creo que entendí perfectamente lo que significaba para él The Cramps, y me conmovió mucho que me hablara de su infancia y de cómo le había acompañado este grupo a lo largo de toda la vida, ¿no? Y me gustó muchísimo ver el brillo en los ojos que tenía al hablar de este grupo, y creo que muy pocos grupos consiguen calar de esta forma en sus oyentes. A The Cramps yo creo que nunca le importó la fama, sino que yo creo que buscaba eso de quizás no llegar a tanta gente, pero a la gente a la que llegara transmitirle ese mensaje y calar de esa forma, ¿no? Para ir terminando, contar que Lux Interior falleció en el año 2009 y Ivy desapareció por completo del mapa. No habló ni volvió al escenario, y de alguna forma yo creo que se fue un poco con él. Lo que habían construido al final solo tenía sentido estando juntos, y el silencio de Ivy después de la muerte de Lux Interior es un silencio que duele, pero que también dice mucho. No todo necesita una continuación, porque algunas historias están completas cuando terminan, y en este caso de Cramps fue una carta de amor escrita con sangre falsa y purpurina, que ha dejado un legado importantísimo y que supera con creces las expectativas que puede tener cualquier persona en cuanto al impacto que genera en los demás. Espero que os haya gustado este episodio. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolo. Para mí ha sido todo un viaje al pasado y a ese universo tan mágico en el que me sigo refugiando hoy en día. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Evox, YouTube y Apple Podcast, y que si os está gustando este proyecto que es Los vampiros no comen pizza y os suscribís al programa o le dais una buena valoración, pues me sois de mucha ayuda. Como siempre, recordaros que estoy abierto a cualquier clase de sugerencia y de opinión para seguir creciendo. Agradeceros como siempre el estar escuchando y el haber llegado hasta aquí. Espero que después de esto os vayáis a escuchar directamente alguna canción de The Cramps y a bailar un poco como locos en la intimidad de vuestra casa, piso o habitación. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte.